efectivamente, ¿verdad? Jamás se haya tratado. Bueno, pues ahí lo que debemos pensar es que él sí tuvo la infección porque TPHA está positivo. Y no hay forma de que TPHA esté positivo. Son muy raros los casos de falso positivo y hay otras patologías que o sea, donde sí decimos sí, de plano, ¿verdad? Aquí no es, pero es esta otra cosa, que no es el caso del señor. Así que podríamos pensar primero en que hubo una infección y que fue autolimitada. La otra, a las personas les da pena, ¿no? Así que puede ser, siempre dejamos la posibilidad de que no nos estén diciendo que sí fueron tratados, ¿verdad? Porque les da pena, qué sé yo. Entonces, aquí, por definición, que es bien importante, por definición, no hay sífilis. Hubo sífilis, pero no hay ahora. Por lo tanto, si no hay sífilis en este momento, no hay un criterio de tratamiento, ¿verdad? A menos que sea un escenario en el que los anticuerpos no aparezcan, pero que haya manifestaciones clínicas, como lo que describía la doctora Cayley en su duda. Ese sí sería un escenario para tratar, ¿verdad? Pero el señor inmunocompetente, que no tiene otra patología, y que además tenemos la historia de la señora, ¿verdad? Y entonces lo primero que podemos pensar es si la tuvo, ¿verdad? Por la historia de la señora o haciendo la correlación. Y lo otro es que por definición no hay sífilis. O sea, RPR está negativo, no hay sífilis. En realidad no se sugiere el tratamiento. Muchas gracias, licenciada. Sí, gracias, gracias. Muy bien. Gracias, Sabrina. Pues bien, yo creo que si van surgiendo algunas otras dudas, Sabrina nos va a acompañar hasta el final de la jornada, entonces podemos ir manifestándolas ahí en el chat, ¿verdad? Ahorita por cuestiones de tiempo, pues vamos a continuar con el programa. Te agradecemos, Sabrina, por tu tiempo, tu disposición, ¿verdad? Y esperamos verte al ratito. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces con la jornada, ¿verdad? Damos la bienvenida al doctor Rodolfo Pinzón, quien es coordinador general del diplomado y el día de hoy va a compartir con nosotros el tema de diagnóstico clínico, tratamiento y seguimiento de sífilis, ¿verdad? Desde el aspecto ya puramente médico. Así que pues le damos la bienvenida al doctor Pinzón. Este es su tiempo, doctor, y los dejamos con él. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Sí ya se logra visualizar la pantalla? Sí, doctor, se ve bien y se le escucha muy bien. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues buenos días a todos y ya terminando el mes de junio, medio año, ya vamos muy avanzados en lo que es el diplomado y felicitar a todos los participantes porque veo que están muy activos y eso es lo que realmente nutre los objetivos de este diplomado. En el diplomado lo que queremos ver es sentar las bases clínicas básicas de laboratorio, de psicología, de trabajo social, para dar y fomentar esa inquietud y ese fervor que tenemos nosotros por ayudar de una manera correcta a los pacientes. Recuérdense que yo desde el principio siempre les dije yo que el diplomado siempre tenía esos pilares de conocimiento y compromiso. Y es lo que tenemos que hacer y las preguntas que han hecho pues son sumamente interesantes, válidas, son el contexto en el que vivimos en Guatemala. La pregunta que hacía la doctora Medrano nos ayuda mucho porque recuérdense que ella lo está comprendiendo ahorita. En el laboratorio, en la unidad del Roosevelt lo entendemos nosotros, pero en el entorno en que ella está empezando a nacer, a crecer en esa nueva, está dando forma a una nueva unidad, es diferente el resto de médicos de atención primaria que muchas veces llevamos tratando. Entonces, todas estas situaciones son varios escenarios que van pasando. Recuérdense que todo lo que son algoritmos, siempre como les he dicho yo, la medicina es dinámica y todo va cambiando. Al igual que las guías, son pautas y nunca debe de sustituir lo que es el criterio clínico. Entonces, hoy vamos a ir platicando y recordando algo más acerca de estas enfermedades de transmisión sexual que son sumamente importantes en el ámbito de VIH, porque al final
Recordemos que parte de muchas de estas enfermedades, ya sea que causen úlcera o no causen úlcera, son facilitadoras de la diseminación del VIH. Elevan mucho la carga viral, disminuyen los CD4, tienen una historia natural no típica de la que conocemos de las enfermedades cuando existen estas coinfecciones. Y por eso es que es sumamente importante tratarlas. Así que a medida de la presentación vamos a ir platicando para terminar de sentar estas bases de lo que es sífilis y darle ese fervor, como les decía al principio, de seguir investigando, leyendo acerca de estas enfermedades. Ya el doctor ahorita pues nos hizo la introducción en ese manejo sindrómico, en el manejo etiológico y todo lo que nosotros tenemos de las enfermedades de transmisión sexual, algunos temas de muchas de las enfermedades que hay que tratar. Es sumamente complicado esto, incluso son temas de otros talleres especiales solo de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual que hay. En sífilis nos da mucho interés a nosotros porque nosotros tenemos los mecanismos de transmisión, que son especialmente sexual, que es donde sigue siendo el mayor número, la mayor incidencia de transmisión de la sífilis. Transfusional es sumamente raro, aunque sí hay con mucha anterioridad, antes de que se hicieran los cribados que se hacen ahora en los bancos de sangre, algunos casos probablemente de origen de transfusional. Y otra cosa que con sífilis nos llama mucha la atención y es un compromiso que tenemos que tener nosotros, y por eso es que en una de las clases yo siempre he hablado de esa sinergia de estrategias, es también ser parte de la eliminación de la sífilis congénita. Nosotros ya vimos que hay pruebas para hacer rápidas, hay flujogramas para hacer. Si nosotros miramos el tratamiento, afortunadamente, más de 60 años que tiene esto, del tratamiento de la penicilina, afortunadamente para sífilis sigue siendo el tratamiento de elección y el tratamiento recomendado para tratar esta enfermedad. Gracias a Dios, esta enfermedad no ha tenido ese viraje que han tenido otras enfermedades como gonorrea, que les explicaba el doctor ahorita, de tener ya el problema de la multiresistencia. Entonces, teniendo estos elementos prácticos, no podemos nosotros concebir que todavía tengamos nosotros sífilis congénita. Por eso es que tenemos que hacer todos los esfuerzos y esa sinergia junto con la clínica de VIH también ser parte de la resolución de lo que es la sífilis congénita, ya que esto es sumamente complicado. Vamos a ver más adelante las situaciones que dan, no solamente al entorno familiar, sino que al recién nacido, la calidad de vida que esto representa. Entonces, la sífilis sí se puede transmitir de manera transplacentaria e intraparto a lo que es el recién nacido. Y ya nos habían introducido en lo que es la sífilis acerca de ciertas etapas y ciertos periodos que muchas veces para nivel académico pueden ser un poquito engorrosos. Mire cuál es el tiempo, cómo diferenciar una de otra, esas situaciones que se van dando. Entonces, para fines académicos tenemos que la sífilis se va dividiendo en estos periodos. La etapa primaria, que es la que siempre nos han enseñado, que tiene un periodo de incubación entre 10 y hasta 90 días desde el momento del contacto. Ya vieron ustedes algunas imágenes de lo que es el changro en genitales y mucosas anorrectales, estas úlceras y estas llagas que muchas veces se pueden percibir, pero el problema es que son asintomáticas. Por eso es que el paciente rara vez va a consultar o se va a dar cuenta de que realmente la tiene o la tuvo en algún momento. Y esto complica mucho en la historia clínica cuando uno le pregunta, mire, ¿ha tenido alguna llaga, ha tenido alguna úlcera, ha tenido esto? Y generalmente, como es indolora, muchas veces pasa desapercibida. Incluso esta linfadenopatía regional que puede presentarse a nivel inguinal, son ganglios que no duelen y que pueden aparecer y desaparecer espontáneamente. Recuérdense que en toda la historia natural de la sífilis, algo muy importante es que estas desaparecen aún sin tratamiento. Ustedes las dejan evolucionar o como empezaron a ver llegar a describir lo que es la historia natural, empezaron a ver que estos periodos desaparecen sin necesidad de tratamiento, pero no quiere decir que se autolimitan o curan. Y ahí es por eso que después de 4 a 6 semanas desaparecen de manera, así como aparecieron, van a desaparecer sin ningún problema.
para luego entrar 2 a 6 semanas después de que desaparece el chancro, puede haber lo que se llama un brote maculopapular. Este brote maculopapular muchas veces uno lo lee, ver fotos, pero créame, cuando uno ya tiene la experiencia de estar viendo ciertas lesiones, especialmente en áreas plantares que uno mira, cuando uno mira alguna lesión maculopapular en áreas plantares, corresponde a poblaciones de riesgo, uno va teniendo algunos complementos de la historia, uno está casi seguro de que el paciente va a tener sífilis. Y estos son casos que se han tenido, se han documentado y se han ya solo con verlos uno empieza a este paciente que pedir sífilis. Y como decía la licenciada Sabrina Nava, entonces ya uno empieza a tener esa plática. Y esto va de la mano con lo que mencionaba el doctor ahorita del equipo integral que se debe tener, porque uno empieza a comunicarse y empieza a decir, mire, esto es lo que yo estoy viendo, me pueden ayudar, y entonces ya empieza uno a solicitar, mire, si aunque sale negativo, necesito que le hagan diluciones. Es aquí cuando la comunicación es sumamente importante. Y es sumamente importante porque al final el beneficiado va a ser el paciente con un diagnóstico correcto y va a llevar un diagnóstico también adecuado. Otros síntomas, por eso es que la sífilis es conocida como la gran simuladora. Leer sífilis, créame, es como que diera de todo y todo tiene una explicación y el por qué da, pero cuando uno va viendo que la causa es sífilis, por eso es que se le ha denominado como la gran imitadora. Antes decían el que conocía sífilis y sabía tratar perfectamente sífilis, sabía medicina. Entonces eran dichos que antes se tenían, pero esto era por la importancia que conocer a profundidad la sífilis daba y las manifestaciones que daba eran sumamente importantes. Da fiebre, puede haber una adenopatía generalizada. También hay otros síntomas y vayan dándose cuenta que hay muchos síntomas que son exagenitales. Nunca vamos a nosotros a tener esa situación que una enfermedad de transmisión sexual tiene que ser netamente ver el aspecto genital. Hay muchas manifestaciones extragenitales que van a ver. Por ejemplo, esta pérdida de cabello en parche o alopecia en parches. Si uno va y le consultan por esto y no tiene pues una experiencia, un conocimiento a través de lo que le brindan a uno las clínicas, uno se va a ir por otro lado con un problema de pérdida de cabello. Va a empezar con problemas de caspa, algunos champús, algunas situaciones, pero si no tenemos en cuenta el contexto, o sea, la historia clínica del paciente con todos sus antecedentes, no vamos a orientar qué es lo que está originando, por ejemplo, esta pérdida de cabello. Condilomas planos son condilomas que vamos a ver ejemplificados mejor en unas fotos más adelante, en el cual pueden confundirse también con otra serie de afecciones, especialmente con BPH. Miremos otras causas también, puede ser causa de hepatitis, igual que gonorrea, síndrome nefrótico, pero aquí viene otra de las características de la sífilis, que vuelve a desaparecer. Si no ha tenido un diagnóstico y un tratamiento, desaparece espontáneamente. Luego entramos a lo que cada vez se ve más raro. Posiblemente yo sí tuve la oportunidad de ver algunos casos de sífilis terciaria con anterioridad con el doctor Mejía. Ahora, posiblemente por el contacto libre que se tiene o se tenía anteriormente con los antibióticos, esto esté modificando en cierta manera la historia natural de la enfermedad. Y esto va en relación a las preguntas que hicieron, que muchas veces tienen un resultado positivo, nunca recuerdan haber tenido estos síntomas, ni siquiera tratamiento con penicilina benzatínica, pero cuando uno les va preguntando, mire, ¿alguna vez tuvo usted algún problema en sus dientes? Sí, tuve una infección. ¿Y qué le dejaron? Ah, me dejaron amoxicilina. O tuve una infección de oídos, me dejaron tal antibióticos. O sea que en cierta manera el paciente sí ha tenido contactos con derivados de penicilina o algunos otros antibióticos, porque recuérdense que esto ha sido un problema cuando se tiene la libertad de usar los antibióticos. Andan viendo ustedes que, por ejemplo, ceftriaxona lo usan hasta para el dolor de rodilla, lo usan para todo, y de una u otra manera han tenido contacto con antibióticos. Cuando llegamos a una sífilis terciaria, que es lo que uno debe de evitar, esto se va a dar a través de los años,
estas, ya cuando llegamos a este punto o a esta etapa, es totalmente irreversible. Ya el daño está ocasionado y no hay vuelta para atrás. Solo es tratar las complicaciones que van a dar las afecciones que dieron, especialmente en la aorta, causa de aneurisma, causa de uveitis, algunas lesiones en hueso que son conocidas como goma, también en algunos órganos como el hígado, que son irreversibles, a pesar de que uno las trate, van a quedar ahí las secuelas de esta enfermedad. O sea que esta etapa es totalmente irreversible. Y sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Esto nunca se me va a olvidar porque el doctor Mejía me llamó y me dijo, mire, este paciente tiene sífilis terciaria con afección del sistema nervioso central y tenía una marcha muy característica, caminaba por pasitos. Es por eso que cuando uno va a revisar su semiología le dicen esa marcha en tren. Como, entonces va caminando el paciente de esta manera. Estas son las afecciones que uno va viendo y que son lamentablemente totalmente irreversibles. Otro de las definiciones que tenemos que tener claro en las fases asintomáticas es la latencia. Para fines académicos, si ustedes lo van a ver en cualquier guía que van a revisar o libro, van a encontrar esto que es una latente temprana que es menor de 1 año y latente tardía mayor de 1 año y una latente indeterminada. Realmente esto es bastante difícil saber quién tiene 366 días y ya lo puedo catalogar como tardía. Es aquí donde empezamos a tener a practicar y a preguntar, y de esa manera nosotros vamos a ir de una o de otra manera viendo quién es tardío, quién es temprano, cuando llevamos un seguimiento de los resultados que nos han referido el laboratorio. Ahora, cuando tenemos una latencia indeterminada, pues ya estamos por otra clase de procedimientos. Los efectos en el embarazo. Perdón si se escucha mi perrito atrás, pero anda un poco nervioso con el tema, dice. Entonces, nosotros tenemos algunos efectos en el embarazo y es por eso que les hablaba al principio del efecto que tiene la sífilis en esta población, sobre todo cuando es sífilis congénita. Pueden haber causas de muerte fetal o neonatal, se haya asociado con bajo peso al nacer, restricciones del crecimiento intraúteros, prematuros, hidrofetal, que esto es como un edema que nace en los niños, y esto de sífilis congénita es sumamente la calidad de vida de los niños, es sumamente muy mala de lo que se tiene. Entonces es por eso que esta es una lucha también que se debe tener por detectar y tratar a tiempo la sífilis. Los tamizajes, no voy a entrar, si quieres después vamos a responder algunas preguntas, ya por eso es que era la plática anterior sumamente importante acerca de las pruebas que van a haber treponémicas y no treponémicas, el momento en hacerlas, el momento en que uno las tiene que tener, especialmente en esta población gestante. Las diluciones, cómo es que esto es más que todo de práctica, no se van a asustar si el primer día crean un poquito de confusión o alguna otra situación, o que esto a medida que ustedes en la tarde o otro día pongan en su cuaderno hacer las diluciones, a ver estos cuadros, los que son clínicos a revisar algunos otros casos se van a dar cuenta de cómo va uno interpretando y va uno familiarizándose con estos números. Por eso es que es importante que para el clínico el seguimiento siempre debemos de tener diluciones en las pruebas que nos reportan para darle al paciente un correcto seguimiento, tratamiento y orientación. Los algoritmos que ya habían dicho, ya habían hablado con ustedes, es sumamente importante. Los algoritmos inversos que les hablaba Sabrina y las interpretaciones que tenemos que tener. Y ahorita que a medida que uno va en la práctica y va en la unidad, uno va viendo que no solamente las infecciones de las enfermedades de transmisión sexual, no solamente van afectando al individuo, sino cómo la correcta interpretación de las pruebas también tienen trascendencia para el individuo. Por ejemplo, ahorita tenemos una de unos pacientes que piden visa para ir a Canadá y uno sabe que si están pidiendo visa van a una fuente de trabajo, todo lo que eso va a representar para el futuro de esa familia, que esta persona logre acceder a esa visa. Pero hemos tenido pacientes que, por ejemplo, como mencionaron ustedes, mire, es que tiene una prueba 1 en 2 y está positiva, o le hicieron una prueba rápida y está positiva.
Y cuando uno les va haciendo las pruebas, por ejemplo, tiene un RPR negativo y tiene estas situaciones, entonces aquí es donde uno debe aplicar muy bien el criterio, porque depende de lo que uno ponga en el informe y cómo lo ponga y quién lo va a leer, así va a ser el futuro de esta persona. Porque si yo pongo que esta persona tiene sífilis, o sea que es una persona, lo van a interpretar como una persona que es positiva, que es infectante, y obviamente no le van a dar la visa. Y esto va a traer muchas repercusiones. Entonces, es aquí donde tenemos que tener estas situaciones para interpretar y también saber explicar a las personas que nos están solicitando, sobre todo en estos ejemplos que te dan. En los tratamientos, tanto en sífilis primaria, secundaria y latente temprana, o sea, menor de 1 año, el tratamiento sigue siendo penicilina benzatínica. Lo ponen en los libros porque así lo van a encontrar ustedes como dosis única, pero es sumamente interesante que uno muchas veces no va a encontrar estas lesiones o esta clínica en los pacientes o va a conocer la latencia de la persona. Por eso que se recomendaba una segunda hasta una tercera dosis en los pacientes, especialmente cuando se tenía una inmunosupresión. La penicilina benzatínica sigue siendo el tratamiento, incluso en los antecedentes debe uno de constatar de que sí se la administró, y en este caso nosotros en la clínica somos un poquito desconfiados en la manera de recetar la penicilina, esto en cuanto a que nosotros la administramos en la misma clínica. Tuve la oportunidad de trabajar en otra organización en la zona 4, precisamente en Fundación Marco Antonio, donde nosotros poníamos la penicilina y nos dábamos cuenta de que muchas veces en otros lugares ajenos a las clínicas les decía que les ponían penicilina, porque la penicilina, quienes han puesto este medicamento, saben que tiene también cierto procedimiento, debe ponerla uno de manera rápida, a veces parecería un poco brusco, pero ustedes saben que si no lo hacen de esa manera se va a tapar. Y en muchas farmacias o lugares constatamos nosotros o nos decían las personas, si se dieron cuenta, era que les iban poniendo la penicilina, se tapaba, sacaban la aguja, ponían el algodón y le decían simplemente ya se le administró la medicina. Y no sintieron porque como llevaba lidocaína, entonces no iban a sentir el contenido del líquido. Entonces, y ahí ya sabíamos nosotros que había muchos problemas de la administración del medicamento. Por eso es que hasta esto debe ser uno bastante preciso cómo le administraron y cómo era la penicilina que le pusieron, si era solamente una jeringa, 2 jeringas, le pincharon 1 o 2, entonces va viendo uno que sí pusieron el medicamento. Otra de las cosas que muchas veces nos van a preguntar a nosotros es que, mire, yo soy alérgico a la penicilina. Esta alergia lo que está haciendo es encubriendo un temor al medicamento. O sea, lo que no quieren es que realmente sentir el dolor de la penicilina, porque eso es lo que siempre nos inculcaron a nosotros de niños, que la penicilina duele. Entonces le dicen a uno, yo soy alérgico, yo quiero otro tratamiento. Y cuando uno va viendo, han tenido tratamientos para otro tipo de enfermedades, infecciones de oído, dentales, y que han usado penicilina y no les ha provocado ningún problema. Un comentario y un mensaje que quiero decirles, rara vez la persona, menos de 2% de la población, o incluso es exagerado todavía ese número, es alérgico a la penicilina. Puede ser alérgico a la procaína, que es otro tipo de penicilina, pero a los componentes de la benzatínica, raramente. Tenemos el tratamiento también de sífilis latente tardía, de duración desconocida, con compromiso al sistema nervioso central, que podemos usar ya 3 dosis. Ahora, si hay afección al sistema nervioso central, ya usamos este otro tipo de penicilina que es cristalina, que es endovenosa, a una dosis de 24 millones por día por 14 días. Esto se tenía que ingresar al paciente, por ejemplo, si se le hacía una punción lumbar, tenía síntomas neurológicos o afecciones oculares, el paciente se ingresaba para recibir este tipo de medicamento. Este es sumamente, que son 14 días los que se dan. Los seguimientos siempre los vamos a hacer nosotros serológicos y por eso es que es importante. Y si todavía tenemos alguna situación de ver y repasar todavía la clase y los documentos, de ver por qué es importante la serología que le vamos a dar luego del tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque como nos mencionaba la doctora Medrano, para evitar tratamientos también que no tienen indicación.
Si yo voy con el paciente, acude a mi clínica y lo van a ver en 4 diferentes clínicas y los 4 diferentes clínicos le van a dejar penicilina, quiere decir que ahí no estamos teniendo una socialización de este tema, ni los algoritmos, ni la forma de tratamiento. Lo que todos debemos empezar a manejar un mismo lenguaje, que un resultado positivo no significa que él tenga una enfermedad activa. Puede ser que la tenga o la tuvo y que ya no la tiene. Y para eso es que nos sirve a nosotros los clínicos esto, no solamente las pruebas rápidas, ya para un seguimiento adecuado y correcto y ético de un paciente debemos de tener diluciones. En base a las diluciones yo voy a decidir si el paciente tuvo un tratamiento adecuado, si el paciente va a tener una recaída o si más adelante el paciente puede tener una reinfección. Y estas son las veces que van a diluir o disminuir o aumentar las diluciones en las veces que nosotros las vamos a solicitar. También, como esto es un tratamiento integral, no solamente es de que yo le deje penicilina y el paciente se puede ir. Yo tengo que explicarle la enfermedad, las complicaciones que puede tener para prevenir una reinfección, que es lo que debemos de tener, y las complicaciones crónicas que podemos tener de las reinfecciones. Ya vimos nosotros de los problemas que puede dar sífilis. Gonorrea es otra de las causas también que puede dar, por ejemplo, estrechez ureteral, y por eso es que miramos tanta persona muchas veces mayores que necesitan dilataciones en los servicios de urología porque tuvieron estos problemas. Algunos embarazos ectópicos y algunas situaciones de enfermedades pélvicas inflamatorias que se dan por estas situaciones. Y algo muy importante, el asesoramiento y el estudio al compañero. Esto incluso en algunos libros que hablan sobre enfermedades de transmisión sexual, son capítulos completos que hablan sobre el asesoramiento a las parejas. Ya la licenciada Sabrina Nava nos comentaba esto, y eso se da muy frecuente porque también una enfermedad de transmisión sexual puede generar conflictos si no se explica bien. Estas situaciones la hemos vivido cuando llega una persona, tiene una enfermedad, el otro no la tiene, entonces ahí es donde uno debe entender claramente cómo son los comportamientos de las personas. Hemos tenido que a veces empiezan como a verse de manera rara, o sea, de una manera acusadora, por eso es que Sabrina puso esos guantecitos de box ahí, queriendo entre las parejas cuando quieren que les explique por qué sale un resultado positivo y el otro no lo tiene. Y debemos de ser claros nosotros en la vida. Muchas veces las personas antes de tener una relación estable, antes tuvieron una relación, tuvieron parejas posiblemente casuales o tuvieron otras experiencias previos a casarse, y posiblemente ahí fue donde tuvieron el contacto o tuvieron esta situación. Entonces todo eso debe tener las personas adecuadas. Si uno como médico cree que no va a poder explicar adecuadamente estas situaciones, para eso uno tenemos el asesoramiento del departamento de psicología, donde tienen técnicas perfectamente ya desarrolladas para empezar a abordar todos estos temas que pueden resultar delicados en cierta manera. Los contactos a veces se pueden hacer. Recuérdense que si hay una exposición, por ejemplo, en casos de agresión sexual, recordemos que la sífilis tiene un periodo prolongado de prodrómico, entonces sí puede ser susceptible a un tratamiento profiláctico en casos de este tipo. Entonces es aquí donde debemos de manejar los contactos que debemos de tener en tratamientos presuntivos, aunque el BDRR no sea reactivo, como mencionó la doctora Kaylee. En este caso no sería con manifestaciones clínicas, porque nosotros lo estamos dando como tratamiento preventivo, aunque el paciente tenga un BDRR no reactivo, pero sí lo estamos dando como un tratamiento presuntivo. También con contactos sexuales en los últimos 3 meses, por ejemplo, antes del diagnóstico de sífilis primaria, secundaria o latente, también podemos tener, o que tengan títulos mayores de 1 en 32, también podemos ya ir evaluando riesgo-beneficio, que es lo que vamos a hacer con los contactos. También en la madre, recordemos que es importante esta población, no solamente ofrecerle la prueba de VIH, sino también, aparte de las que ya hacemos, de ofrecerle la prueba de hepatitis B, de hepatitis C, también incluir el diagnóstico en esta población de sífilis.
Cuando uno tiene falla o fracaso al tratamiento, siempre va a ir diciendo lo que hemos visto, el descenso de al menos 4 veces a los 3 meses de haber completado el tratamiento, es lo que nosotros tenemos que tener. Si esto no se ha logrado, podemos hablar de una falla o fracaso al tratamiento. Entonces tenemos que ir reevaluando qué fue lo que hicimos. Dimos el tratamiento adecuado y si dimos, por ejemplo, penicilina, la administramos, estamos conscientes que sí se le administraron las dosis que se recomendaron o simplemente hubo un error en la administración, se tapó el medicamento y no completamos la dosis completa. O simplemente el paciente se fue con la receta, pero nunca se puso el medicamento porque siempre tiene ese temor que la penicilina duele mucho. O tratamos con medicamentos alternos que no son los recomendados, aunque sí han probado en otras poblaciones que ha tenido cierta función, pero que tienen más tasa de fallo o fracaso. Por ejemplo, por eso es que ya no usamos eritromicina. Por eso es que no se utiliza un macrolio para tratar sífilis. Entonces son las cosas que tenemos que tener en claro cuando vamos a hablar de este tratamiento. Cuando hablamos de reinfección o recurrencia, cuando se incrementaron más después de haber completado el tratamiento y que haya sido, por ejemplo, exitoso el tratamiento, entonces tenemos que ver qué es lo que abordamos a la pareja o tratamos las personas con las que tuvo contacto. Siguió teniendo hábitos o conductas de riesgo que posiblemente no se las explicamos y no puede él tomar una decisión si desea ya no practicarlas o protegerse para disminuir los riesgos. Tenemos que tener en cuenta todos estos elementos para hablar de reinfección o recurrencia del tratamiento. Y en tratamiento inadecuado, por ejemplo, mencionaron en alguna de las pláticas cuando se pierden las dosis también. Muchas veces nos van a decir que la cumplieron y no cumplieron las dosis de tratamiento porque saben que esto significa o me van a regañar o me van a volver a repetir el tratamiento. Y eso es lo que muchas veces tenemos que tener esa confianza para que nos lo digan. Tratamiento con un antibiótico diferente a la penicilina se considera como un tratamiento no adecuado, especialmente en embarazo. Y una embarazada tratada en los últimos 30 días antes del parto también, porque no hemos tenido el suficiente tiempo. Hicimos un diagnóstico tardío, tratamos correctamente, pero eso no nos va a garantizar que no haya una infección congénita de este niño. Y otra cosa, el intervalo entre dosis mayor de una semana también. Eso también tenemos que tener en cuenta la adherencia, en este caso al tratamiento de la penicilina. Estas son unas fotos de cómo se ve el treponema, esta espiroqueta, miren la forma de tornillo que tiene entornada. Este no es cultivable, es sumamente difícil cultivarlo. Se observa en un microscopio que se llama en campo oscuro para tener ese contraste. Yo solamente vi una vez me recuerdo yo en la zona 5, que era el centro de referencia de ITS, ahora es la zona 3, que tenían un microscopio de campo oscuro. Y de ahí no he visto nunca más otra vez campo oscuro. Entonces, estas son de las cosas históricas que tenemos que ver. Miramos las lesiones que se van dando, muchas veces son en lugares visibles, especialmente cuando uno hace un examen genital, tiene que haber, y no hay una circuncisión, tiene que haber una retracción de todo lo que es el prepucio. Si no, esto nos puede enmascarar lo que es esta úlcera que estaba acá, y como les digo, era sumamente indolora. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un adecuado y correcto examen genitoanal de las personas. Más difícil todavía en mujeres. Las localizaciones donde están, sumamente indoloras. Si uno no hace el examen o no ha pasado una evaluación correcta por parte de ginecología, vamos a pasar por desapercibido estas lesiones que se manifiestan, que son indoloras y que muchas veces pueden estar en el área de contacto donde obtuvieron la sífilis, no necesariamente a nivel genital. Podemos tener este rash maculopapular, como le digo, puede ser generalizado, pero lo típico en la sífilis secundaria es que afecta la región palmar. Cuando ustedes le miran la palma a los pacientes, la región plantar a los pacientes, van a ver que estas mismas lesiones las van a tener ahí, a diferencia de otras enfermedades exantemánticas. Ustedes o los que han visto alguna vez rash por dengue van a tener ese rash, pero nunca les va a afectar la palma de las manos o la región plantar.
De estas son de las que les menciono. Por eso es que cuando uno mira estas lesiones, uno va ya sospechando de que esto va teniendo un problema de una sífilis secundaria y es cuando uno empieza a platicar con el laboratorio para ir orientando las pruebas de los mismos. Pero miren, tienen una afección. En cambio, las demás afecciones que pueden dar algún tipo de rash o estas afecciones nunca les va a afectar estas regiones. Entonces, esos son parte de los mensajes que deben de tener claro cuando miren este tipo de lesiones. Los condilomas planos que se miran son condilomas húmedos, a diferencia del BPH, que son más secos, elevados y únicos, a menos de que sean confluentes, como en algunos casos, pero que se pueden confundir con otras patologías. Lesiones que se van teniendo a nivel exagenital, otras ya más destructivas, como son los gomas sifilíticos. Esto ya estamos hablando de una sífilis terciaria, donde hay una afección prácticamente destructiva de los tejidos y esto puede llegar hasta hueso. Se puede confundir con algunas otras enfermedades ulcerativas crónicas, hongos, leishmania y cosas que podemos tener como diagnósticos diferenciales en este aspecto de sífilis. Entonces, yo creo que vamos a ir platicando con no sé si tengan alguna duda. Doctor, en el chat hay una duda, hay una pregunta que hace Evelyn Cetina. Que se refiere a cuando dice, buenos días, doctor, cuando aparecen estas lesiones en las palmas de las manos, ¿cuánto tiempo podemos estimar de evolución de la sífilis? Acá ya estamos hablando de una sífilis secundaria. O sea, que quiere decir que en algún momento la etapa primaria la pasó desapercibida, se autolimitó y empezó a tener. Más o menos uno espera entre 6 meses desde que ocurrió la infección hasta que aparezcan estas lesiones. No van a aparecer en todas las personas. Cuando hablamos de esas manifestaciones no quiere decir que van a aparecer alopecia, cefalea, estas máculas. En algunas personas van a aparecer, en algunas otras personas no van a aparecer. Entonces todo es que le decía yo que esto es la gran simuladora, como le... Pero esto lo que quiere decir es simplemente la diseminación sistémica que tiene la espiroqueta a través del organismo, que muchas veces va a tener un predominante en verlo a nivel dérmico, como son acá, otras veces va a ser a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que uno de los pacientes que tienen este riesgo, especialmente en VIH y con afecciones neurológicas, uno indica una punción lumbar para ver si no tiene ya afección de la espiroqueta a nivel del sistema nervioso central. Entonces ahí ya nos cambia el tratamiento. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguien más que quiera hacerle una pregunta al doctor Pinzón para que pueda abrir su micrófono. Y buenos días, doctor. Sí, buenos días, Marisol. Usted mencionaba algo de que algunas veces las personas son expuestos a antibióticos por otras infecciones y luego que en determinados lugares no aplican bien la penicilina. Pero en Guatemala, por ejemplo, acá la mayoría de nosotros nos automedicamos, e incluso con antibióticos muy fuertes. ¿Está creando esto resistencias en la sífilis o qué consecuencias tiene esto en nuestro país? Resistencia no está, gracias a Dios, resistencia no está causando, pero sí modifica el curso natural de la enfermedad. O sea que en lugar de usted ya empezar a ver cuadros que le pusieran sugerir sífilis, como lo que nos preguntaba Evelyn, por ejemplo, estas lesiones en las manos, estas afecciones de alopecia, todo eso ya no lo va a empezar usted a ver de una manera tan descriptiva como lo hemos visto. Y muchas veces puede ser tan silencioso que uno se va dando cuenta ya cuando tiene afecciones terciarias. Entonces, esto es lo que sí puede dificultar la evolución, el curso de la evolución natural, no tanto la resistencia que afortunadamente no se ha tenido, pero esperemos que no vaya a ser como está sucediendo con gonorrea.
Muchas gracias, doctor. Doctor, en el chat, Doreni nos pregunta si la circuncisión puede ayudar a acelerar estas lesiones o no. Con respecto a un paciente que no tenga circuncisión, ¿hay diferencia al ver a los pacientes? No quiere decir que esto la vaya a acelerar, pero sí lo pueden cubrir, como vimos en la foto. Si no hay una retracción del tejido, nunca puede uno visualizar las lesiones. Incluso ahora se habla que parte de la circuncisión debe ser una de las estrategias también para prevenir también otras enfermedades ulcerativas. Y no quiere decir que ¿cómo se llama? El del no tener circuncidado va a tener algún problema con esta lesión, pero sí es una conducta o sí son estrategias en otros países que las han utilizado como promover la circuncisión de las personas. Pero no quiere decir que el no tener circuncisión vaya a tener más afección. Lo que sí puede tener es que le vaya a encubrir o se pueda facilitar o tener más lesiones de la mucosa al tener relaciones sexuales. Eso sí puede tener problema la persona. O sea que la circuncisión es una práctica y es una estrategia que se está utilizando sobre todo en África para prevenir esto de lo que nos preguntaba Doreen. O sea que sí puede una persona que tenga circuncisión sí puede tener un beneficio protector en cuanto a estas lesiones. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta específica al doctor Pinzón. Bueno, si no hay más, ¿verdad? Pues le damos las gracias al doctor Pinzón, coordinador general del diplomado. Este ya es la última intervención de esta jornada educativa. Le recordamos siempre que después de terminada la reunión está habilitado el examen de módulo a partir del mediodía. Y también les quiero recordar de la tarea que tenemos como fecha límite de entrega el día de hoy.